Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy en este Congreso de Eficiencia Energética 2023. El tema que vamos a estar discutiendo durante los próximos minutos creo que es bastante relevante y está en cierto modo concatenado con lo que se platicaba hace rato. Si bien estamos ante un gran reto en la industria eléctrica. El día de hoy voy a hablarles de un tema bastante relevante. Como ustedes sabrán, a finales del año pasado se salió a consulta pública una nueva regulación sobre generación distribuida y bueno, que menciona también algunos temas de almacenamiento. Sabemos que la generación distribuida ha crecido muchísimo en nuestro país. Hoy en día pues juega un rol súper importante en la integración de las energías renovables en México. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de esto, cómo se relaciona también en este contexto de eficiencia energética y por qué se está volviendo la eficiencia energética tan importante en la integración de las energías renovables, principalmente las renovables variables. En primer lugar, bueno, todos conocemos qué es la eficiencia energética, ¿no? Sabemos que es esa capacidad de poder maximizar los equipos que están dentro de las instalaciones de un usuario final que le permita hacer un trabajo de manera mucho más eficiente, ¿no? Sabemos que existen desde hace muchos años muchos programas, normas oficiales mexicanas que nos ayudan a que pues tanto las instalaciones eléctricas como los equipos e incluso los diseños bioclimáticos de los usuarios de los edificios, pues nos aporten, ¿no? a esta eficiencia. Sin embargo, creo que a veces algo que se olvida un poquito es, y me alegro que justo lo mencionaron ya la sesión pasada, es que siempre es el primer paso, ¿no? Así como en el reciclaje, ¿no? Las famosas 3 Rs, que ahora ya son 7 Rs o más, pues siempre tienes que reducir primero, ¿no? Y después reutilizar y finalmente reciclar como la última opción, ¿no? Y en el sector energético pues aplica lo mismo, ¿no? Tenemos que reducir antes que nada porque pues siempre la energía más barata de todas es la que no se consume, ¿no? Después de eso pues necesitamos también aprender a moldear y ahorita voy a entrar un poco más a detalle en eso. Y finalmente, pues ya cuando no podemos, ya cuando nuestro sistema es lo más eficiente posible con la tecnología que existe hoy en día, entonces pensar ya en generar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a veces olvidamos un poquito esa parte, ¿no? Ahora, creo que es muy importante entender, y lo mencionaron hace un rato, ¿no? Las necesidades de los usuarios ya no son únicamente necesidades de, pues básicamente, bajar, reducir sus costos, ¿no? Ya estamos hablando de necesidades en las que tienen que cumplir metas de energías limpias, tienen que tener 100% de energía renovable para 2030, 2035, incluso antes algunas empresas, y pues se encuentra con esta problemática de, bueno, pero ahorita hay muchos proyectos que pues únicamente se están viendo limitados a los 500 kilovatios, ¿no? ¿Por qué? Porque algo más de eso necesita un permiso y pues sabemos la situación complicada en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? No es ningún secreto. Entonces, pues nos encontramos en esta disyuntiva de, bueno, ¿qué hacen los usuarios entonces para poder atender estas obligaciones, estas demandas de sus clientes y poder lograr una mayor proporción de energías renovables e incluso mayor integración a nuestro sistema? Esto nos lleva a esta necesidad que considero que es muy importante de ampliar este concepto de eficiencia energética y no ir solamente a cuánto consumimos, sino cuándo lo consumimos, ¿no? Esta parte de cuándo la consumimos es bien importante porque en ese gráfico, como podemos ver, voy a acercarme un poquito para acá. Este es cómo se comporta nuestro sistema eléctrico a lo largo del año, ¿no? Es importante que lo sepamos porque al final pues, es algo en el que todos estamos incluidos, ¿no? Estas son las 52 semanas del año y pues sabemos que en invierno es nuestra demanda más baja y después va subiendo en el verano porque bueno, pues el calor en el que estamos ahorita metidos no nos dejará olvidarlo. Los aires acondicionados son nuestra principal fuente de estos grandes picos de demanda en los que existen. Nuestro sistema eléctrico, la generación, las líneas de transmisión, la distribución, tienen que ser lo suficientemente robustos y ser lo suficientemente altos, bueno, grandes, para cubrir el punto más alto de la demanda, ¿no? Aunque solo sean unas cuantas horas al año, tiene que estar ahí la infraestructura, de lo contrario, pues tendrían que empezar a cortar la energía a los usuarios.
¿Y esto qué implica? Pues que el resto del año realmente es capacidad que queda inutilizada. Y pues sabemos en la ingeniería que pues capacidad inutilizada es sinónimo de ineficiencia, ¿no? Entonces también cuando consumimos se vuelve algo relevante para precisamente pues hacer más eficiente no solo la infraestructura del usuario, sino la infraestructura de generación, transmisión y distribución que al final todos pagamos en nuestra tarifa, ¿no? Entonces nuestra tarifa siempre trae un componente de generación, de transmisión y distribución. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer en esto? Bueno, ya existen precisamente tarifas horarias que nuestros usuarios tienen, usuarios sobre todo en media y alta tensión, para precisamente tratar de moldear la demanda hacia las necesidades del sistema, ¿no? Las famosas tarifas base, intermedia y punta. Y pues aparte existe otro mecanismo que hoy en día está previsto en ley pero no está aplicado todavía, que es la demanda controlable, que es esa posibilidad de los usuarios de cortar, ¿no? Pero sobre todo me voy a enfocar en el tema de las tarifas. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Porque en las nuevas reglas de generación distribuida se ha vuelto ya un tema súper relevante. ¿Por qué? En primer lugar, como les comentaba, la generación distribuida hoy en día ya es un actor súper relevante en el tema de transición energética. La semana pasada, antepasada, se publicó el PRODECEN, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, y con él, bueno, comparando con las estadísticas de generación distribuida que cada semestre publica la CRE, nos dimos cuenta que el año pasado se instalaron más paneles fotovoltaicos en México en techos que en proyectos a gran escala, ¿no? Entonces eso ya es un hecho, es el primer año que vemos esta estadística y pues les aseguro que no será el último, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya es una capacidad importante, sigue siendo el 3% de la capacidad del país si lo vemos en total, pero ya es una capacidad importante. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿no? La necesidad de cubrir las metas de sustentabilidad de los usuarios. Y también hay otra problemática que ven los usuarios, ¿no? Este tema del nearshoring, este tema de que cada vez hay más electromovilidad, van a comenzar a crecer una nueva demanda y pues esto exige que el sistema cada vez sea más robusto. Y sin embargo, pues también escuchamos en las noticias que desde 2015 prácticamente no ha crecido la red de transmisión y distribución, ¿no? Y sabemos que pues están frenados los proyectos de gran escala, entonces pues empezamos a ver que hay más demanda y hay menos oferta, ¿no? Y entonces pues eso obviamente comienza a generar preocupación en los usuarios, sobre todo en las grandes industrias, de bueno, ¿cómo le voy a hacer para tener suficiencia y resiliencia ante este tipo de situaciones y que no pierda yo este recurso, ¿no? Entonces la generación distribuida, bueno, vienen estas nuevas disposiciones y traen un tema muy interesante, sobre todo para media tensión, la metodología de contraprestación llamada autoconsumo, ¿no? Todos conocemos la medición neta. La medición neta de energía es cuando pues yo genero sin importar en qué momento y ese valor se va a netear con lo que yo consumo, ¿no? Y entonces de cierta forma pues lo que yo inyecto vale lo que vale mi tarifa. Pero ¿qué pasa con el autoconsumo? El autoconsumo ahora, que es esta nueva propuesta para sustituir a la medición neta en media tensión, nos dice que solo voy a poder netear si yo estoy consumiendo al mismo tiempo que estoy generando, ¿no? Es una forma de cierta forma promover o impulsar o obligar quizás un poco a que los usuarios se adapten a cómo genera su sistema, ¿no? Y entonces justo aquí es cuando es interesante entender cómo y en qué momento consumimos, porque ahora va a tener un impacto relevante. Ya estimar cuántos paneles necesita, cuánta capacidad necesita un usuario, ya no es lo único que un vendedor de energía fotovoltaica tiene que hacer. Ahora tiene que entender también cómo se comporta el perfil de su usuario, cómo se relaciona con el perfil de la generación y ver cómo eso puede juntarse de la manera que se acople y pues dé el mayor beneficio posible. Si no consumen en el momento en el que están generando, pues bueno, esa inyección se inyectará a la red, esa energía se inyectará a la red, pero pues va a valer un valor menor, ¿no? Un valor monetario menor. Por tanto, pues va a ser menos interesante para el tema de inversiones. Y aquí es donde también el almacenamiento juega un rol importante, ¿no? El almacenamiento de energía, si bien ya se prevía en las disposiciones de 2017,
La realidad es que, bueno, ahora se detalla un poco más la posibilidad de que exista un sistema de almacenamiento acoplado a la central eléctrica, es decir, que funcionen en conjunto, pero que este va a estar limitado, ¿no? Va a estar limitado a la misma capacidad que tenga la central eléctrica y obviamente, bueno, en conjunto pues nunca podrán superar una inyección total de más de 500 kilowatts porque, bueno, eso sigue siendo la limitante por ley. Pero se empiezan a volver el tema de eficiencia energética, de aprender a moldear la demanda, de instalar generación distribuida y de instalar almacenamiento de energía, pues empiezan a volver un gran equipo que pues si trabaja en conjunto puede ayudar a brindar ciertos beneficios a los usuarios. Y pues finalmente mencionar también que la generación distribuida colectiva es este nuevo esquema que entra en estas disposiciones, que nos dice que es para aquellos usuarios que comparten un espacio físico, ¿no? En ocasiones hay usuarios que no tienen acceso a un techo propio, que comparten con otro tipo de usuarios y pues se enfoca en esto, ¿no? En 2019 nos tocó trabajar en la CREO un proyecto de generación distribuida con Héctor, en el que, bueno, se ampliaba un poquito más, ¿no? No era necesario estar en el mismo predio, ahora se limitó al mismo predio, pero pues bueno, es un primer acercamiento, esperamos no sea el último. La generación distribuida colectiva también va a seguir creciendo, pero pues esto definitivamente abre la puerta sobre todo a pequeños comercios, a pequeñas industrias que quieran aprovechar las economías de escala, ¿no? No es lo mismo estar instalando pequeñas centrales de 10 kilowatts que instalar una central de 499 para varios usuarios. En temas de costos y economías de escala, pues definitivamente se vuelve más interesante, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es mi mensaje hoy, la importancia de entender no solo cuánto consumir y la eficiencia energética, que no se entienda solo por cuánto consumo, sino también cuándo lo consumo, ¿no? Eso se vuelve interesante no solo para la factura del usuario, para complementarla ahora con estas nuevas reglas de generación distribuida, sino en general también para el sistema y, bueno, de cierta forma esto pues nos beneficia a todos porque todo esto se ve reflejado en nuestras tarifas, ¿no? Entonces, y bueno, además que pues es una forma de resiliencia y de seguridad también para los usuarios. Entonces, pues así es como se ve el panorama con estas nuevas disposiciones. Definitivamente va a ser algo mucho más interesante a mi parecer, pero mucho más trabajo el poder descifrar cómo un sistema fotovoltaico o algún otro sistema de generación pequeño puede ayudar a los usuarios. Sería todo. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a la invitación para participar el día de hoy con esta plática. Yo aprovecho para hacer un disclaimer y es que soy abogada. Entonces no tengo el nivel de tecnicidad, por supuesto, que tiene Valeria, pero soy una apasionada del sector desde hace, de hecho, 24 años. Con eso pueden calcularme la edad. Y es un sector que yo creo que todos los que estamos aquí nos apasiona, nos hace estudiar mucho, nos hace comprometernos mucho y sobre todo tener una visión a futuro. Entonces eso es justamente de los que les voy a hablar el día de hoy. Nuestro sector realmente está enfrentando dos transformaciones, una la energética tendiente al cambio climático, realmente a poder enfrentarla de manera adecuada porque es una realidad. Y además la transformación digital. Y ambos fenómenos tienen ya una connotación tecnológica, intrínseca por supuesto, sin una adecuada tecnología no es posible avanzar, pero también una connotación social, porque nunca como ahora se está viendo la participación de consumidores, la integración de su demanda, por ejemplo, a la red, por lo que nos comentaba el tema de generación distribuida. Entonces ya hay una interacción social importante que antes nunca se había visto, pero también en temas ambientales, la gente ya estamos tomando más conciencia del impacto que tienen nuestros actos, nuestro consumo, y aquí es donde juega un sector, tiene un impacto todavía más importante en nuestro sector. El concepto de digitalización es un concepto muy amplio porque incluye muchas tecnologías, pero sí requiere fundamentalmente un proceso de modernización y actualización de la infraestructura eléctrica, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La digitalización definitivamente aumenta la eficiencia en energía, mejora el control y la confiabilidad de dispositivos y objetos, como también veremos, y tiene un enfoque principal, tiene un enfoque en tres pilares principales, que son las comunicaciones. Aquí el tender al cambio hacia redes ópticas, la fibra óptica es fundamental.
Esto nos lleva a una adecuada medición y por lo tanto un adecuado control para evitar fallas, para reducir errores, para evitar accidentes. También lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Bueno, aquí hablamos un poco del avance tecnológico. Esto no es algo nuevo, está muy de moda el tema, por supuesto, ahora y hablar del Internet de las cosas, de muchos temas de digitalización, pero realmente empezó esto con temas de electromecánica desde 1970. Vimos cómo esto fue avanzando la tecnología hacia transistores, circuitos integrados, microprocesadores en los 80s y 90s, hasta lo que tenemos actualmente, que ya es todo digitalizado, la computación en toda la nube, las nubes y el análisis estadístico de datos masivos. Este punto es importante porque en la medida en que podamos hacer un análisis, tengamos acceso adecuado a datos masivos y podamos analizarlos, podemos prevenir, podemos hacer una planeación adecuada. Y también el tema de las protecciones es muy importante. Lo mismo, vemos que tienen un desarrollo que empezó como elementos individuales del sistema eléctrico, por lo cual era difícil tener una planeación, un control adecuado. Esto fue evolucionando a instalaciones completas, por ejemplo, las subestaciones, ya a través de una computadora central. Se volvió adaptable, empezó a recibir información ya de varios puntos y a poderla procesar en conjunto y por lo tanto adecuar el desempeño a ese sistema eléctrico por lo menos. De eso pasamos a ya poder utilizar inteligencia artificial, ya con velocidad de precisión en la detección y análisis de datos muchísimo mayor. Y finalmente tenemos el impacto en áreas amplias. Ya se cubren redes regionales con funciones específicas de protección, seguridad y control de estabilidad. Que estando hablando de temas de redes, pues la estabilidad, por supuesto, y la confiabilidad son lo primordial. Muy bien, les comparto esta lámina que me gustó mucho, que se presentó, es un reporte que presentó la Agencia Internacional de Energía, lo que estaba traduciendo, el día de ayer. Es un análisis que ellos hacen sobre Smart Grid, sobre las oportunidades pero que tienen los mercados emergentes y países en desarrollo, son las siglas de MDS. Y aquí llama mucho la atención ver en esos países, primero resaltar que está excluido China, y estamos incluidos nosotros, por supuesto, India, serie de países, sí, con condiciones similares en el desarrollo de estos temas. Y aquí podemos ver el crecimiento que tienen ellos medido desde 2011 hasta 2023. Quedamos de 2023, por supuesto, un crecimiento importantísimo en renovables. Vemos energías fósiles se siguen más o menos manteniendo, bueno, de hecho van decreciendo un poco, la nuclear se sigue más o menos manteniendo, pero lo que se ve un crecimiento importantísimo es en redes de electricidad. Y en baterías, en almacenamiento, empieza a darse un crecimiento mayor también, pero lo estamos viendo ya en fechas muy, muy recientes. Y aquí lo que resaltan más ellos en el estudio, y por eso me interesa mucho compartírselos, bueno, además de que estamos viendo la inversión, cómo ha ido bajando en este tipo de países, sí podemos ver que el estimado que ellos hacen es que se necesita duplicar la inversión para que haya un verdadero desarrollo económico y sostenible en estos sectores, en estos países. Pero estamos hablando de que la estimación que ellos dieron es que se necesita que se duplique de 300 billones que hay en ese estimado a 750 billones de dólares para el 2030. Es una inversión enorme que muchos países no están todavía en capacidad de afrontar, pero que es necesario porque no podemos hablar de digitalización si no tenemos redes de entrada a una infraestructura robusta. Podemos pasar a la siguiente. Y para dimensionar también cómo ha sido el despliegue de la digitalización, no solamente cómo está en la inversión, sino hacia dónde está tendiendo esto, sobre todo hacia el consumo, y eso luego se relaciona mucho con lo que ya nos platicó Valeria. Aquí vemos que lo que más ha crecido, por supuesto, smart meters, sensores y todo el Internet de las cosas que comentábamos está tan de moda, o sea, la capacidad que tienen los diferentes aparatos de hablarse entre ellos. Esto empezó también hace bastantes años con el M2M, el Machine to Machine, que después derivó en lo que ahora se llama Internet de las Cosas. Este concepto lo desarrolló en 99, si bien recuerdo, un analista en Google y buscaba
no exactamente dar un concepto nuevo al Internet, sino justamente hablar de cómo se estaba gestionando el desarrollo ya automatizado entre los diferentes aparatos, básicamente, sin el control humano. Después vemos que también ha ido creciendo, bueno, se está incrementando, naturalmente el impacto, como vimos en Smart Meters y demás, es el mayor. Pero también está avanzando en temas de iluminación, en temas de audio. Siri, Alexa, todos conocemos estos dispositivos, por supuesto, aplicaciones del hogar, muy concretas, refrigeradores inteligentes que ya empiezan a estar interconectados, cámaras que se pueden tener en el hogar de vigilancia con nuestros celulares, por ejemplo. Temas de acondicionamiento para las casas, y esto va súper relacionado con el calentamiento de agua también de las casas, sobre todo en climas extremos, pero todo esto ya está también tecnificado. El alumbrado público, menos del 3% mundial está automatizado. Realmente es muy poco, pero esto lo comento porque es un ahorro importante. En la medida en la que se puedan poner en el alumbrado público LEDs, por ejemplo, sistemas solares, paneles solares, se pueden hacer consumos más eficientes, ahorros importantes de energía. Entonces, todo esto al final, aunque parezca muy enfocado a los usuarios finales, impacta a todas las finanzas públicas y al final en el consumo que hacemos de nuevo más eficiente con un impacto ambiental. Y bueno, que es muy poquito, ¿no? Pero también va avanzando. Estas son las tendencias mundiales, pero ya hablando específicamente de cómo va la digitalización y transmisión, regreso al punto que comentaba al principio. Las redes realmente tenemos una infraestructura física y encima de eso sobrepuesta una red digital. Entonces no es posible, sobre todo para países como nosotros, para países en desarrollo y para países emergentes, que se pueda pensar en una digitalización que realmente tenga el impacto que debe ser o que se necesita, sin que se tenga una infraestructura física robusta. La realidad es que en México sí nos hace falta darle mantenimiento y modernización a la red de transmisión, esto es un hecho. Y esto no solamente es no es solamente el enfoque para que pueda entrar más generación privada. Hubo en algún momento muchas críticas sobre eso. Y también hubo resistencia de los privados de decir, ¿por qué tengo yo que invertir en las redes públicas de transmisión? Pues no, realmente esto es un todo. Somos un sistema, tiene sus ventajas que haya un monopolio natural como existe en este país, sobre todo en el caso de desastres. Y aquí es donde entra la importancia de digitalizar. Es un esfuerzo que necesitamos hacer de manera conjunta. Tiene que haber una planeación adecuada, tiene que haber una visión a futuro. Y ya yéndome específico en lo que digo en la lámina, esto ayuda básicamente en la medida que podamos avanzar en esta digitalización para tener sobre todo estabilidad del sistema. Va a haber un adecuado control de estabilidad con habilidad para configurar flujos de potencia. La idea es también contar con enlaces robustos para importar o exportar volúmenes elevados de potencia, por supuesto, y un adecuado monitoreo automático remoto de elementos de la red. Esto ayuda a prevención de accidentes, por ejemplo, a ubicar, no de manera física como se ha hecho muchísimo tiempo, se detecta que hay un problema, algo pasó, mandan una cuadrilla de aquí a que llega, si está en una zona remota, a lo mejor expuestos a 1000 temas, pero ya con una digitalización adecuada se puede identificar esto y saber si es una falla humana o no, si es algo que se puede volver a echar a andar rápido o no. Y esto es muy importante porque al final todos dependemos de SENACE, pero bueno, está el Centro Nacional de Control de Energía, está digamos que el SENACE grande, pero también están los regionales, los estatales, hay varios. Y la coordinación que ellos hacen es fundamental para que esto fuera a funcionar de manera adecuada. Entonces, imagínense que al SENACE un día se le va la luz, ¿no? Pudiera pasar a sus propias oficinas, estoy hablando de un extremo que suena hasta absurdo, pero el chiste es que ya es necesario contar con todas estas herramientas para poder tener una adecuada planeación y para poder pasar a los siguientes pasos, como es la distribución, que todavía vamos a hablar de eso, y para llegar al usuario final con temas como la generación distribuida. Hablando ahora de distribución, es importante la digitalización en este caso porque, en especial para el manejo de flujos bidireccionales asociados a generación distribuida justamente. Si nosotros queremos tender a un sistema eléctrico, a un mercado, donde tú como usuario puedas inyectar también energía de vuelta, necesitas flujos bidireccionales, sistemas
adecuados para eso. Y todavía en México no llegamos a eso. Si tú inyectas cierta energía, la mayor parte se pierde. Es muy difícil que te la contabilice porque todavía nuestros sistemas no están preparados para eso. Pero por eso es importante que haya una comunicación bilateral, control automático remoto de las redes. Es vital tener datos sobre el estado de las redes, las cargas, los voltajes y los disturbios, como decía, para poder tener una rápida respuesta y controlar estos problemas, y también para prevenirlos. Y es fundamental tener protecciones inteligentes, interruptores, cuchillas, controladores automáticos, subestaciones y transformadores inteligentes, sistemas de comunicaciones y procesamiento de información avanzados. Y esto al final va a redundar en los consumidores, para que también los consumidores puedan tener una participación adecuada y puedan hacer un adecuado uso de la digitalización en la distribución. Se necesitan medidores inteligentes, fundamental, sin eso no hay manera, y los medios de comunicación asociados, sensores inteligentes en equipos y aparatos específicos, sobre todo habilitados para control remoto, información de precio en tiempo real y pronóstico para las horas siguientes. Esto es vital para que se pueda programar en qué momento puedo yo, si tengo mis paneles, en qué momento puedo hacer un mejor uso de mi energía, justamente, o planear en general de mejor manera mi uso, mi consumo y la generación que yo podría inyectar a la red. Y también, precisamente, esto es vital como preparación de los consumidores informados que administran sus demandas, justo lo que comentaba. Gracias. Ahora, no pude evitar la tentación de hablar un poco de temas regulatorios. Les comento esto porque parecería que de una repasada y no hay una regulación específica para temas de digitalización en México. Y no la hay porque el tema de digitalización está inmerso dentro de muchas otras regulaciones, por supuesto, es más difícil que lo haya. Pero sí encontré que la semana pasada un diputado del PAN acaba de presentar una iniciativa para expedir, todavía no está como tal la ley, pero sí quiere que se expida, propone que se expida una ley de regulación ética de la inteligencia artificial en la robótica. Esto sí me llama mucho la atención porque ya hay un grupo, por lo menos parlamentario, que está pensando que es necesaria una regulación para esto. ¿Y por qué? Él propone que se deben regular estas tecnologías mediante creación de normas específicamente, pero me llama mucho más la atención que dice que se deben respetar los derechos humanos, la paridad entre género y no discriminación, que estamos hablando de inteligencia artificial, sí, pero ese es el enfoque. Y dice que el Estado debe establecer condiciones de competencia efectiva. Y dentro del desarrollo que hace de esta exposición, él dice que el uso perverso de estas tecnologías no está exento y que se deben regular antes de que su utilización sea un comportamiento generalizado. Bueno, yo creo que ya llegamos un poco tarde, pero siempre el derecho va mucho más atrás que los avances tecnológicos, definitivamente. Él propone que sea el INEGI quien sea el centro generador de información sobre la inteligencia artificial. Propone que se cree un consejo mexicano para estos temas, para regularlos, y que haya una red nacional de estadística de uso y monitoreo de la inteligencia artificial, la robótica. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Esto es un ejemplo en México, pero hay otros ejemplos a nivel mundial y es lo que estamos escuchando todos en tendencia. ¿Y por qué traigo el tema? Sobre todo en cuanto a regulación ética, es lo que comentamos, escuchado mucho. Porque sí tenemos ya claridad de que los algoritmos, por ejemplo, que se utilizan para los celulares, para el consumo de información en las redes, todas las redes que nosotros conocemos, Facebook, todo lo que quieran, están diseñadas para generar mayor tiempo en la plataforma sin evaluar, por supuesto, el contenido, la seguridad. Y esto tiene muchas afectaciones que ya también todos conocemos. Y solo les comento 3 casos y ahora resumo por qué estoy hablando del tema. Desde febrero de 2021 hubo un caso de un ingeniera Timnit Gebru en Google, que ella empezó a cuestionar el tema de que nosotros como humanos estamos alimentando a la inteligencia artificial con nuestros sesgos, o que es posible que alimentamos nuestros sesgos. Y eso podría ser un problema más adelante, inclusive traído a nuestros temas de consumo, porque si tú programas ya la inteligencia artificial, o inclusive la digitalización en algunos temas, te pueden restringir
tu consumo, por ejemplo, por decirlo así, porque ya está programado de esa forma. La historia es interesante porque a esa persona, este ingeniero, se le despide por empezar a cuestionar eso. Y después a la ejecutiva responsable de los temas de ética e inteligencia artificial también de Google, Margaret Mitchell, como respaldó esta postura, también se le despide. Después, en junio de 2022, no sé si han oído hablar de este caso de Black Lemoine, otro ingeniero también en Google, que él era el encargado de un chatbot que se llamaba Lambda, se llama Language Model for Dialogue Applications. Este señor empezó a desarrollar, él era responsable de estar desarrollando la comunicación con esta inteligencia artificial, con este chatbot. Lo trataba como colega, pero por lo que se volvió famoso es porque en algún momento él le pregunta que si entiende que es inteligente y el chatbot le contesta que sí, pero le contesta además que se volvió sentient, que ya tiene sentimientos, que es sensible. Y cuando él sale a decir esto, pues naturalmente se forma de alguna manera un escándalo porque de nuevo se cree que hay sesgos atrás de esto y que no es posible o que no hemos llegado a este nivel, ¿no? Por supuesto, de ahí se ha puesto muy de moda el tema y al grado de que ya, bueno, yo soy una super fan de Yuval Noah Harari y él le encanta opinar de estos temas y es un científico muy adentrado en los mismos y él ha, por ejemplo, puesto en el escenario, en la discusión, que es necesario regular a la inteligencia artificial de tal manera que cuando tú estés tratando con ella, sea obligatorio que te despliegues si estás tratando con un humano o no, o con inteligencia artificial, de nuevo por la cuestión de los sesgos y porque se puede volver peligroso. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Por más que pueda sonar anecdotario, ya es algo que tenemos encima. Ya la realidad, no es que la realidad nos alcanzó, la realidad y la tecnología, el desarrollo tecnológico siempre va más adelante de lo que se pueda regular. Pero sí es importante pensar en esas connotaciones y ya en términos muy prácticos. Por ejemplo, en 2022, si yo recuerdo, hubo un caso de terrorismo Capital, se me fue el nombre de la empresa exactamente, pero un grupo terrorista hackeó unos sistemas de una petrolífera y los hackeó y les dijo: te paro absolutamente todos. Los paró y les dijo: quiero que me pagues una cantidad para dejarte seguir operando. Por supuesto, eso causó pérdidas enormes, pero no es menor porque si todo esto en conjunto, si la digitalización no acaba siendo regulada, tratamos de que se regule, sobre todo que haya una planeación adecuada, necesaria para lo que necesitamos el país en inversión, en tecnología y con aplicaciones muy enfocadas, sí podemos llegar a caer en un caso de estos. Por ejemplo, si alguien llega a hacer un mal uso de medios digitalizados de control y sistemas, imagínense que llegara a SENACE, insertara un virus, pues nos tira todo el sistema, tal cual, ¿no? Entonces no llega a ser menor el tema. Casi para concluir, todas las tecnologías tienen pros y contras, con una excepción. Cada joule de combustible fósil ahorrado es una emisión evitada y justo el día de hoy estamos aquí y en esos paneles hablando de cómo tener un mejor futuro sustentable a través de la generación, la transmisión, la distribución, todo el sistema de energía, del sector de energía al que nosotros nos dedicamos. Por lo tanto, creo que es muy necesario enfocarnos a 3 clases de ahorro de energía: la eficiencia, por supuesto, la digitalización, pero también un cambio de hábitos. Yo creo que es necesario hacer un cambio de conciencia para tomar en cuenta que esto es necesario si queremos llegar a ese futuro que realmente deseamos y que tenga un menor impacto para nosotros y para las generaciones que siguen. Las características físicas de los sistemas eléctricos los hacen candidatos excelentes para la digitalización, por supuesto, esto lo tenemos muy claro. Pero ante todo, creo que debemos tener en mente que la digitalización debe permitir acelerar la transición energética e integración de recursos energéticos distribuidos de una forma congruente y de una forma sostenible. Esto era solamente para mostrar cómo está avanzando el consumo a nivel residencial, no residencial, construcción y otros, pero solamente para comentar cómo está el impacto de emisiones por sector, como vemos aquí, nada más. Y por último, ¿qué retos tenemos para la implementación? Por supuesto, restricciones presupuestarias. Se necesita una gran inversión, lo dijo ayer
la Agencia Internacional de Energía, no es algo nuevo, pero es algo necesario. Los gobiernos sí necesitan invertir en infraestructura y en digitalización de nuestras redes necesariamente para que podamos hablar de siguientes pasos. Y para la energía al final es un detonante económico en todos los sectores. Entonces debe ser una necesidad en la planificación a nivel estatal. Y debe haber continuidad también en lo mismo. Yo creo que ya no podemos darnos el lujo, ni en México ni en ningún otro país, de tener una planeación que no tenga continuidad. Debemos de tener claro hacia dónde queremos crecer como país y se vale tener ideologías diferentes, pero debemos de tener muy claro este tipo de metas y de impactos económicos, si es que de verdad queremos crecer como país. ¿Es necesaria una falta de armonización entre políticas públicas y regulación? Por supuesto, eso es algo constante, eso es algo que hace falta siempre darle seguimiento porque es algo que está en movimiento, al igual que la misma hace la tecnología. Y es posible que también eso está surgiendo, que nos enfrentemos a rechazo a los consumidores, a posibles aumentos en las tarifas, si es que hay mayores inversiones en digitalización, por ejemplo, que se tiene que reflejar en ellas, y también al manejo de información personal de los patrones de consumo. Esto es algo que se ha visto mucho ya en otros países, en Europa, Estados Unidos sobre todo, pero es algo que también, si idealmente tendemos hacia eso y que pueda haber realmente la generación distribuida que necesitamos, la participación activa de los consumidores, pues es algo que también tendremos que enfrentar. Entonces, hay mucho que avanzar todavía y pues fue un gusto platicar. En SENER queremos construir un mundo más sostenible, impulsando el ecosistema que ayude a instituciones y organizaciones a desarrollar modelos de negocio sostenibles. Nos vamos a apoyar siempre en la ciencia, la tecnología y la innovación, una solución que nos va a permitir dar respuesta a los retos que tenemos por delante. Construyamos juntos soluciones innovadoras con triple impacto en vuestro negocio: impacto económico, financiero, social y climático medioambiental. Algunas preguntas para nuestras expositoras sobre lo que nos han mostrado el día de hoy. Quisiera comenzar por Valeria, preguntar un poquito en el sentido de cuál es la relación que pudiera existir entre generación distribuida y almacenamiento. Creo que durante la etapa de consulta pública de las DACs de generación distribuida en modo colectivo, pues creo que ya aparece algo ahí mencionado de almacenamiento, pero no sé si nos pudieras decir, ¿eso que se menciona ayuda a que se complemente el hecho de que yo instale un panel solar en mi casa me da la opción de instalar acoplado un sistema de almacenamiento? E incluso conforme fuera creciendo esto, yo sé que la interacción que nosotros tenemos pues mayormente es con la CFE, pero en algún momento monitorea esta generación distribuida, cómo crece, qué impactos pudiera tener en el sistema. ¿Nos pudieras comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, primero la primera pregunta sobre el tema de almacenamiento. Como tal, sí habla de un acoplamiento, ¿no? De una forma de acoplar el almacenamiento a la generación distribuida, estas nuevas disposiciones. Pero como tal, bueno, son unas disposiciones de generación distribuida, ¿no? Entonces, esto quiere decir, realmente no termina de aclarar qué pasa si yo soy un usuario que quiere instalar almacenamiento de energía sin instalar generación distribuida, ¿no? Ahí es donde no llega a esta disposición, justo porque no es una regulación enfocada en la generación distribuida. Hoy en día en el programa regulatorio está prevista una nueva regulación sobre almacenamiento de energía exclusivamente. Ahí tendría que especificarse, pero lo que sí es una realidad es que, bueno, ya hay muchas empresas hoy en día que están ofreciendo eso, ¿no? No es necesario que instales paneles, solo te instalo baterías y así logras disminuir tu consumo en punta y pasarlo al horario base, ¿no? A la madrugada. Aquí es bien importante justo mencionar, no existe una regulación al respecto, pero sí existe una realidad, que es que si nosotros inyectamos energía en algún momento a la red sin tener un contrato de interconexión, estamos cayendo en una falta que puede ser gravemente sancionada, ¿no? Entonces, como tal, la regulación de generación distribuida sí asocia la posibilidad de que instales almacenamiento de energía. No habla sobre la posibilidad de instalar almacenamiento de energía
solo. Sin embargo, bueno, no hay nada realmente que lo limite, pero ahí hay un vacío regulatorio que quizás puede no dar a veces la certeza de que esto sea posible. Lo que sí es un hecho es que en caso de que esto se haga, pues no debe de venir un tema de inyección, ¿no? Y la segunda pregunta sobre SENACE, pues como tal SENACE lo que hace es ver, pues estas nubes negras que así las suelo llamar yo, ¿no? Ve en el sistema, no ve lo que cada uno de nosotros está haciendo puntualmente, ¿no? Únicamente ve una cantidad de puntos, ¿no? Una cantidad de nodos, en donde sabe cómo nos comportamos en ese nodo, ¿no? Y nos conoce perfectamente, sabe a qué hora nos levantamos todos los mexicanos, los lunes, los martes, los miércoles, los domingos, en Año Nuevo, qué pasa en los partidos de fútbol, qué pasa en un sismo, o sea, nos conoce muy bien, pero a nivel macro, ¿no? Realmente a nivel micro, el entender cómo funciona cada usuario en lo particular, no llegamos a ese tipo de desagregación de los datos, justo por un tema de falta de digitalización, ¿no? Entonces, es un reto que digo, hoy en día, pues 3% de la capacidad instalada es generación distribuida, va a seguir creciendo, sí. Hay lugares donde en Europa, por ejemplo, se está discutiendo desde hace años qué va a pasar cuando crezca demasiado la generación distribuida, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para...? El SENACE hoy en día pues opera con unos cuantos generadores, ¿no? Un poco de cientos de generadores, menos de 200, unos 50 y tantos suministradores, y pues tal cual su universo de personas con las que interactúa pues son menos de 300 personas, ¿no? Y estamos hablando de que en México ya hay más de 300,000 contratos de generación distribuida. Entonces, pues obviamente la posibilidad de SENACE de estar interactuando con toda esta gran cantidad de usuarios, que puede llegar a aumentar a millones quizás en unos años, pues se vuelve algo, otra vez, un tema de digitalización, incluso de inteligencia artificial, si es que queremos en verdad hacer un sistema súper optimizado en donde esa energía que estamos generando en casa se aproveche de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, pues creo que todavía nos falta bastante que avanzar ahí. Es importante lo que mencionas y nos da pie a lo que nos mencionaba Shirley, ¿no? Valeria nos dice, el SENACE nos conoce muy bien. Y yo me pregunto, con la digitalización que nos acaba de explicar Shirley, ¿nos va a conocer mejor? Y ya aquí la pregunta de ¿hasta dónde te quiero conocer? O sea, yo me imaginaría que tal vez al SENACE no le interesaría saber mis hábitos en la casa, de si ya prendí la licuadora o no sé, tal vez más adelante sea uno de estos temas, ¿no? Con respecto al tema de la digitalización, quisiera hacer unos comentarios previos. La verdad es que hay muchísimo material en las láminas que nos mostró Shirley, fueron 5 o 6, pero la verdad es que si uno lo analiza, da tema para una discusión relevante. Por ejemplo, yo me llevo algunas notas. Yo siempre había platicado desde el punto de vista de la regulación, que hay regulación técnica, hay regulación administrativa, hay regulación ambiental. Y ahorita pues me llevo de tarea pues un nuevo bullet, ¿no? Regulación ética. Y que pues como ingeniero eléctrico realmente pues yo estaba más acostumbrado a transformadores, KVAs, compensación reactiva, etcétera, y ahora pues es algo con lo que los ingenieros tenemos que vivir. Y me gusta mucho cómo lo explica Shirley, ¿no? Nosotros típicamente los ingenieros nos vamos en la capa técnica, equipos, fierros, cables. Hay una capa tal vez también de jurídica, regulatoria, donde están las autoridades, los reglamentos, las disposiciones, y creo que hay que sumarle a eso una capa tecnológica de la digitalización, comunicación, monitoreo, etcétera. Y pues resaltando este punto, quisiera también comentar que en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados acaba de dar trámite a una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad. Ya ese tiempo donde solo discutíamos la ley de la industria eléctrica, la ley de los hidrocarburos, la ley de aguas nacionales, etcétera, y ahora pues ya nos va a caer, creo yo, voy a ver con ansia, la Ley Federal sobre Ciberseguridad, para ver qué del sector energético nos toca, ¿no? Pero bueno, yo creo que Shirley ha mencionado muchos aspectos, y a mí me gustaría preguntarle, de toda la experiencia que ella tiene, ¿cuáles son los obstáculos principales que tenemos en México para impulsar la digitalización de nuestra red, tanto de la red de transmisión como de las redes generales de distribución? Y abusando también un poquito es, así como nos dice los obstáculos, por favor ahorita nos también un poquito sobre las posibles soluciones
o a caminos que podemos emprender para este trabajo que pues parece muy largo y que implica muchísimas cosas, desde el presupuesto, un cambio de mentalidad del usuario, un papel de las autoridades, pero también de aquellos tecnólogos que pueden proveer equipos y soluciones, ¿no? Yo creo que comenzaría justo por lo que refieres en cuanto a la inversión. Sí es necesario continuar con la inversión, pero sobre todo con la conciencia de que es necesario invertir. El sistema eléctrico en la red no es algo que solamente sea necesario para las empresas o empresas particulares privadas que vienen a invertir, pero realmente sí lo necesitan. A mí cuando estuvimos viendo al sector los esfuerzos para las subastas, se me hizo lo adecuado en ese momento. Yo creo que sí fue una pena que se cancelaran, porque justo por allí creo que era la forma adecuada de atacar el problema. No es necesario, yo estoy convencida que no es necesario, por la experiencia que se ha visto en todo el mundo, que el gobierno invierta absolutamente en todo. Esto ya es imposible porque los recursos son finitos. Es necesario enfocarnos a las prioridades, pero también es necesario hacer uso de la tecnología que hay en otros lugares del mundo, y también nosotros en el país en vías de desarrollo no contamos con todo. Entonces, ¿qué mejor que sumar esfuerzos para poderlo hacer? A mí el esquema también de asociaciones público-privadas me parece muy pertinente, y creo que es algo que se podría retomar. Los que se pusieron a discusión en su momento, también el esquema no se me hace malo. Y hay esquemas donde, por ejemplo, en Francia, que la empresa estatal es muy fuerte, sí hace también inversiones muy importantes y se ha ido fortaleciendo, tiene inversiones inclusive fuera de su país, y es un ejemplo de que se puede también a través de ese esquema. Pero yo creo que antes que nada tener claro eso, necesitamos, segundo, tener una planeación, como decía, muy clara, con vistas a futuro, pero sobre todo de nuevo con la conciencia de que todo lo que hagamos ahora va a tener un impacto a futuro en nuestras vidas y en las de las generaciones que siguen, y en especial un impacto en el ambiente. Y no debo resaltar esto porque era muy común que antes se nos dijera cuántas economías mundiales no están enfocadas al, bueno, no importa, tú invierte ahora en esto, aunque sea 100% contaminante, pero es muy reducido. Y ya veremos a futuro, total, vamos a estar, eso se le queda a las generaciones que siguen, se le queda a la administración que sigue. Yo creo que ya tenemos que ser mucho más responsables en la forma de invertir, pero tampoco podemos ser ingenuos. Todos los países generan electricidad a partir de lo que tienen. Alemania es un muy buen ejemplo de que tuvieron que regresar a generar con carbón, y es lo que tienen. Entonces tampoco puedes partir de una base que no tienes. Pero sí se puede hacer algo de una manera armónica, de una manera sonora, justamente como comentabas, y sobre todo pensando en que, como decíamos, en que el usuario ya es una parte importante que ya tiene palabra. Ya vemos los grandes movimientos ambientales, por ejemplo, ya han sido llevados a cabo ya no solo por las ONGs que tenían intereses detrás y que controlaban la discusión del tema, sino realmente por intereses de la sociedad civil hablando. Entonces yo creo que vale la pena tomar todo eso en cuenta y pensar en también otro tipo de soluciones. El tema de la generación distribuida, además, me hace fundamental. Me gusta mucho que lo estemos discutiendo ahora, porque hay ejemplos por ejemplo, en California, en Estados Unidos, después de que hubo estos grandes incendios y tuvieron muchos problemas justo con los sistemas de electricidad con las redes, varias comunidades decidieron casi aislarse y empezar a generar ellos directamente. Entonces, esto se ha podido desarrollar mucho por la tecnología con que ya se cuenta, pero allí ya se buscaron opciones alternas y está funcionando. Eso es algo a lo que no llegamos todavía en México, ni siquiera está regulado para poder llegar a ese punto. Pero ese es el futuro, y es un futuro cercano que ya se está implementando. Entonces, sí hay soluciones, sí hay obstáculos, pero siempre hay soluciones. A mí me gusta verlos más como retos, porque siempre nos hacen verlos más creativos. Todo este avance en la tecnología justamente ha detonado de ese tipo de retos y buscar mejores soluciones, y yo creo que vamos a buen camino. Muy bien, muchas gracias, Shirley. Me gustaría abrir el micrófono a los asistentes. Veo dos preguntas. Primero fue Miriam. La opinión de Shirley en el sentido de que sí es una pena que se hayan cancelado las subastas eléctricas, pero veo insuficiencias tremendas en cuanto a inversión
inversión en transmisión y distribución. Y finalmente lo que el usuario final resiente es el mal servicio, ¿no? Ayer me contactó una empresa que se dedica a proyectos sustentables, que no sabe qué tipo de energía está recibiendo, si es con ciclo combinado o con carbón o solo con eólica, y que me decía, nos parece incongruente que nos dediquemos a proyectos sustentables y que los alimentemos con energías contaminantes, ¿no? Y finalmente sí, los usuarios pequeños, medianos y a veces, bueno, los grandes no sabemos qué tipo de energía estamos recibiendo, simplemente sabemos qué servicio tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde me parece clave ver en lo pequeño, en lo que no está centralizado ni es grande, que la de generación distribuida a la que se refería Valeria, ¿no? Y creo que en México, especialmente por la topografía y los retos geográficos, no vamos a hacer anecdótica, pero yo vivo en una comunidad chiquitita la mitad de la semana enclavada en el bosque, y cada rato los árboles tiran las redes de transmisión, o el granizo, o hay fallas eléctricas constantes porque dependemos de un sistema centralizado. Sin embargo, la generación distribuida sale muy cara para el nivel de ingreso de la comunidad donde estoy. Simplemente es incosteable, incluso para mí, ¿no? Y he visto planes de financiamiento, de arrendamiento de paneles solares, pero de plano no me salen los números. Viciosamente me sigue conviniendo más la tarifa subsidiada de CFE. Me aculpa, pero es como es, ¿no? Cuando digo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en amortizar un techo solar si estoy pagando 600 pesos al trimestre? La vida, ¿no? Entonces me quedo como viciosa parasitaria de CFE hasta que me quiten la tarifa subsidiada, que la cuido como a mis animalitos, ¿no? Así de, paguen ese poco porque nos vamos a ir a la DAC, ¿no? Cáncer, COVID y DAC, los mayores temores, ¿no? Entonces, ¿cómo poder escalar o crear realmente masificar los programas comunitarios para gente de bajos ingresos de generación distribuida? Porque hoy por hoy es un lujo, y más aún porque el 95% del país disfruta de una tarifa subsidiada, ¿no? Entonces, si la generación distribuida, que se supone que es el paradigma de la democratización eléctrica, son proyectos para élites socioeconómicas, ¿qué sentido tiene hablar de eso en México en este momento, donde además todavía estamos pasando bastante mal y quién sabe cómo la vayamos a pasar por los próximos 6 años? Justamente en las disposiciones, bueno, en un acuerdo que se había trabajado en 2019, se había pensado en crear un esquema, bueno, de hecho sí se aprobó, pero nunca se publicó en el DOC, precisamente un esquema comunitario, ¿no? Justo así lo habíamos llamado, en el que precisamente se abriera la posibilidad a más usuarios a utilizarlos, ¿no? No necesariamente que compartieran un mismo techo, porque sabemos que, por ejemplo, a los usuarios domésticos que viven en edificios, pues realmente aquí en Ciudad de México sí es algo muy común, pero en el resto del país pues casi nadie vive en edificios, ¿no? Todo el mundo vive en pequeñas casas a las que este esquema quizás no les funciona. Entonces, es interesante porque también al interior de la CRE pues nos encontramos con esta limitante de que pues la CRE como tal no crea programas sociales, ¿no? Puede sacar una regulación que sea como una cierta forma de desarrollar un esquema en el que permitas a CFE, por ejemplo, poner una central eléctrica y que de ahí se beneficien cientos de usuarios, ¿no? Pero pues tiene que venir de la mano también, tiene que ser un proyecto conjunto con diferentes áreas del sector del gobierno federal e incluso local, en el que se permita que existan este tipo de programas, ¿no? Entonces definitivamente la regulación tiene un rol que hacer ahí, o sea, de permitir, de facilitar, regular técnicamente hablando, que ese tipo de esquemas sean posibles. También es muy cierto que, como bien mencionas, pues ya somos más de 47 millones de usuarios, de los cuales pues somos como 43
subsidiados, y solo hay como 100,000 no subsidiados, ¿no? O sea, todos los demás, pues el subsidio pues tiene esta gran condición de que pues distorsiona toda la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo también he hecho un montón de cuentas para ver si alguna vez puedo pagar un panel, no imposible, ¿no? Pago tan poquito que pues es imposible. Y sin embargo hay mucha gente en condiciones de pobreza energética en México. Pobreza energética pues no solo es este punto y algo por ciento de la población que sigue sin tener acceso a electricidad, sino también aquellos que sí tienen acceso a electricidad, pero no les alcanza para pagar la tarifa, ¿no? Sobre todo lo vemos en zonas muy calurosas, en donde pues quieres poner aire acondicionado porque estás a 50 grados, pero pues si lo prendes no lo alcanzas a pagar y te cortan la luz, ¿no? Entonces, pues mejor te sales de tu casa, te vas a un centro comercial donde hay aire acondicionado gratis y pues ahí te la pasas toda la tarde, ¿no? Eso es algo que se ha visto no solo en México, se ha visto en varias partes del mundo, clima colectivo, collective cooling, como lo llaman en inglés, pero sin duda se abre a esta necesidad de sí tener regulación en primer lugar, y pues en segundo lugar las tecnologías, si realmente queremos que compense un tema de subsidio, pues tendría que ser muchísimo más barato, ¿no? ¿Y el FOSUE? El Fondo de Servicio Universal Eléctrico, sí, ese sigue trabajando, pero la verdad es que ya tiene años que no actualizan sus estadísticas. Se supone que tienen que estar en el INAI y tienen que ser públicas, pero sí es un proyecto que avanza, ¿no? O sea, avanza a pasos lentos, pero avanza cada año. Y pues es este proyecto que dirige CFE Distribución con el dinero de todos los usuarios. Todos en nuestra tarifa ponemos un pequeño centavito de cada megawatt hora que se consume. Y las multas, ¿no? También van al FESUE. Las multas también van al FESUE, sí. Y pues con eso instalan centrales en estas zonas aisladas, ¿no? Todavía falta, todavía estamos lejos del 100%, no tanto, 99 punto y tantos. Pero pues es esa última milla, ¿no? Que a veces es un poco complicada de llegar. ¿Cómo es eso el 90 y tantos por ciento? De acceso a la red, o sea, 99.3% de los mexicanos tenemos acceso a la red de electricidad. Acceso, pero me comentaban en CFE que esto es usuarios formales e informales. Dice, puedes tener acceso ya si la pagas o no. Sí, exactamente, es a lo que me refería. Sí, claro, el FESUE solo ve a los usuarios que no están conectados, es decir, comunidades que por temas geográficos, que viven en la sierra, en zonas muy complicadas de llevar la red de transmisión, les instalan centrales fotovoltaicas con baterías, son estos pequeños sistemas con los que pueden tener generación local, ¿no? Aislada de la red. Adelante. Okay. Alejandro Reyes Espinosa, una pregunta para Valeria, por favor. En la última lámina habías colocado información que dice almacenamiento asociado a la central eléctrica, limitado capacidad de la central. Si pudieras aclarar un poquito más sobre ese aspecto. Sí, claro. En las nuevas disposiciones que están todavía en discusión, todavía no es oficial que así va a ser, habla de que la central eléctrica puede tener, por ejemplo, si uno instala 400 kilowatts de generación, pues puede tener como máximo esta misma proporción en almacenamiento para que funcione asociado a la central, ¿no? O sea, que funcionen en conjunto de forma que, por ejemplo, quizás yo estoy generando durante el día, pero realmente en la noche tengo un pico importante que yo quiero bajar. Entonces, quizás parte de mi generación la almaceno en este sistema de almacenamiento y la aprovecho en esas horas de la noche que todavía tengo una alta demanda, ¿no? Y que aparte en la noche es cuando está mi tarifa punta, que es la más alta de todas. Entonces, puedo aprovechar parte de mi generación para plantearlo ahí. Obviamente requiere de un sistema de optimización, un software, nuevamente un tema de inteligencia y de digitalización, ¿no? Pero bueno, en ese caso estamos sacrificando autonomía por respaldo, ¿no? No necesariamente es un tema de respaldo, es más un tema de aprovechar la energía cuando más me conviene, ¿no? No puedo pedirle al sol que se espere un ratito más, pero sí puedo aprovechar esa energía y utilizarla en un momento en el que me conviene más utilizarse, ¿no? Puede llegar a servir como un respaldo también, ¿no? O sea, puedo tener mi software, podría optimizarlo de forma que siempre tenga una cantidad de energía almacenada en las baterías por si se va la luz,
y tal vez tengo un proceso crítico que no puede parar por nada y entonces lo puedo aprovechar también para eso. Exacto, pero si está limitado, digamos, a la capacidad de tu planta, generalmente los sistemas de almacenamiento de energía, para que tengan autonomía, ciertos sistemas críticos o procesos críticos tienen que estar un poquito por encima de eso, ¿no? Para que te dé, por ejemplo, días, digamos, porque bueno, la maquinaria va a estar operando continuamente a lo mejor y no. Claro, ahí pues digo, no estamos hablando todavía de un tema de autonomía como comentaba Shirley, en aislarse completamente de la red. Digo, hoy en día existe quizás pues tener la posibilidad de hacerlo, pero pues sería sumamente caro, ¿no? O sea, porque tendrías que tener un almacenamiento que te dé la seguridad de justamente de estar operando todo el tiempo. Entonces, creo que económicamente aún no es algo viable. Quizás en algún momento comience a haber esta tendencia, pero no necesariamente sé si es algo bueno. Alguna vez platicaba con un doctor justamente en sociología que se había dedicado al sector energético, que me decía que pues no necesariamente es algo bueno porque ya lo vimos con el sector transporte, ¿no? Con el sector transporte, pues antes todo el mundo utilizaba el transporte público, poco a poco nos empezamos a salir de esa red, ¿no? De esa red de transporte público, cada quien empezó a utilizar su carro y pues en países como el nuestro, pues ¿qué terminó sucediendo? La red del transporte público pues quedó sumamente olvidada y pues con deficiencias altas, ¿no? Entonces, alguna vez en ese congreso comentaban que pues si también los usuarios empiezan a aislar de la red, usuarios con capacidad económica de hacerlo, pues quizás llegue a haber una tendencia futura en la que pues pueda haber una red que quede igual de olvidada que a veces como quedó el sector de transporte. Entonces también es a veces un riesgo pensar suena muy padre aislarme de CFE, pero ¿y qué va a pasar con el resto de las personas que quizás no van a poder aislarse, ¿no? Sí, es un poco filosófico, pero... No sé, ¿tienes algún comentario? Sí, solamente quería comentar que yo creo que también más que pensar en aislarnos de la red, que también tiene sus beneficios, podríamos pensar en si se llega a tener un sistema de autosuficiencia, que tengas tu casa con tus paneles solares cuando ya tengan un precio accesible, por supuesto, tengas todos tus aparatos realmente conectados, tengas todo digitalizado de tal manera que te permita optimizar tu consumo y puedas cargar tu carro eléctrico. También cuando llegues a tu oficina puedes descargar. Entonces con eso también tú estás inyectando a la red y eso es algo que también se podría pensar en hacer de una forma mucho más eficiente para las empresas. Si hay un consumo intensivo, hay unas que tienen consumo intensivo 24/7 y no se puede pensar allí, pero hay otras en las que también en lugar de almacenar, puedes mandarlo a la red y se hace de una forma realmente sistematizada, se puede presentar grandes ahorros y puede seguir siendo parte del mismo sistema eléctrico, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la tendencia más adecuada, coincido 100% con Valeria, que lo ideal no sería aislarnos, al final estamos en un mundo ya muy globalizado, interconectado, y al contrario, hay que buscar automatizarnos, hay que buscar eficientar y hay que buscar tener menos impactos. Por eso hablábamos mucho de las dos curvas de cohesión, son cambios de hábitos importantes, que al final te redundan en un beneficio económico. Muy bien, muchas gracias. Quisiera cerrar este panel dándole un fuerte aplauso a las dos grandes mujeres que nos acaban de compartir su experiencia el día de hoy. Creo que todos nos llevamos cosas interesantes y pues por favor un fuerte aplauso para cerrar. Pues bien, conceptos muy interesantes. Estamos viendo que hay muchos huecos legales, regulatorios ahí que exigen tenerlos. Queremos modernizar algo que mientras no tengamos ahí esa regulación, pues va a ser imposible. Gracias.